Hola, ¿qué tal amigos de Ultimátum? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio informativo de la entrevista. Reciban un saludo cordial de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa Arce. Estamos totalmente en vivo desde las oficinas centrales de la empresa de comunicación Ultimátum y del otro lado del estudio, tomando la distancia, la sana distancia, mi colega, mi compañero Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes, pues con una entrevista interesante con un Así es, muy experto interesante. ambientalista. Muy interesante, y voy a presentar al maestro Alejandro Ruiz Guzmán. Él es activista ambiental de San Cristóbal de las Casas y hoy vamos a abordar justamente de toda esta temática ambiental. Antes, déjeme decirle que a mí me da muchísimo gusto reencontrarme con Alejandro porque nos conocemos de hace muchísimos años, allá que cubrimos el conflicto armado de 1994, todos esos días álgidos. Alejandro, recordarás tú desde tu pluma, desde el Universal como corresponsal ahí, y coincidíamos en varios momentos dificilísimos que pasábamos de fuego cruzado, los diálogos de San Andrés, etcétera, etcétera. Qué gusto verte y saludarte, mi querido Alejandro. Tony, muy buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes. Sí, Tony, fíjate que fueron experiencias muy fuertes, muy importantes, pero que también son parte de la historia, ¿no? Y ahora yo me encuentro en otra trinchera desde hace unos años. Dejé el ejercicio periodístico como tal, pero estoy en otra actividad que también es un poco de periodismo ambiental. Así es, pues cuéntanos un poco, vamos a hablar como en dos, tres partes. Primero, ¿cómo está el escenario ambiental en San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas? Porque no solo trabajas actividades ambientales en San Cristóbal de las Casas, sino también a sus alrededores y en algunos municipios. ¿De qué tamaño es el diagnóstico ambiental en los Altos de Chiapas, Alejandro? Y luego hablaremos de algunas acciones específicas que tu agrupación hace. Alejandro, por favor, cuéntanos. Sí, mira, el daño ambiental en la región de los Altos es bastante fuerte. Es muy complicado porque desafortunadamente se va dando el cambio de uso del suelo para uso agrícola, principalmente porque los campesinos utilizan una parcela 2, 3 años, y cuando ya esta no les produce, van y talan otra parte del bosque y ahí tienen otra parcela, y sucesivamente así. Y muchas ocasiones la parcela que utilizaban y que ya no les sirven quedan abandonadas. Ahí tal vez se da una recuperación, una regeneración natural en ocasiones, pero en otras ocasiones el suelo queda tan erosionado, sobre todo porque aquí en la región de los Altos los cultivos se dan principalmente en laderas, y entre más pendiente tiene la ladera, mayor es el problema de erosión hídrica y eólica también, ¿sí? Entonces eso va desgastando el suelo fértil, y quedan completamente desnudas las montañas, y para que pueda recuperarse lleva mucho tiempo. Y es muy raro aquel campesino que consciente agarre y este terreno que ya no le sirve para sembrar milpa, pues le vuelva a devolver la vocación ambiental. Es también la tala inmoderada de los bosques aquí en la región de los Altos. Es increíble, es incontenible, más aún después, tomando como referencia el 94, todo mundo empezó a hacer de sus pistolas. Empezó a haber un tremendo vacío de autoridad, y todo el mundo se dedicó a explotar los bosques, a terminar con los bosques, que ahora también en las comunidades indígenas, en muchos pueblos indígenas, están sufriendo las consecuencias, porque ya están sufriendo de escasez de agua. Están sufriendo también los efectos del cambio climático, porque los indígenas aquí en la región de los Altos, en muchos municipios, sobre todo aquí por San Juan Chamula, sembraban en marzo, en la segunda quincena de marzo sembraban, porque llovía empezaba a llover en las partes más altas, empezaba a llover más temprano, pero ahora están sembrando hasta después de junio. En julio están sembrando por la escasez de lluvia, y que sus terrenos ya no son muy fértiles. Entonces hay consecuencias
y hemos venido trabajando con el Comité de Cuenca del Valle de Jovel y Ciudadanos por la Acción Territorial de la Cuenca de San Cristóbal. Hemos estado trabajando en lo personal. Desde el 2002 vengo realizando, impulsando las campañas de reforestación de manera ciudadana. Empezamos con unos 100, 200 árboles y hemos ido manejando. El año pasado terminamos la campaña de reforestación con 1.900.000 árboles, que en su mayoría estos árboles nos los proporciona la CONAFOR. La CONAFOR que tiene convenio con viveros nos los proporciona y nosotros nos encargamos de promover las acciones de reforestación. Empezamos aquí en lo que es la cuenca del Valle de Jovel, que abarca 5 municipios, que son los municipios de Sinacantán, Tenejapa, San Juan Chamula, San Cristóbal y Huixtán una parte. Entonces empezamos a trabajar, pero la gente vio que donábamos las plantas y empezó a existir más interés, pero también hicimos un trabajo de promotoría en los municipios aledaños y ahora pues apoyamos con las campañas de reforestación proporcionándole árboles a más de 20 municipios, como una treintena de municipios, ya no solo de la región de los Altos, también de la Sierra, ¿sí? La región norte también, incluso hemos enviado planta en la zona de la presa de Chicoacén, a Cintalapa, a la costa, porque también como tenemos los contactos con viveristas que producen especies propias de esas regiones, pues conseguimos la planta y se las hacemos llegar. Pero es complicada la situación aquí en la región de los Altos y yo creo que es necesario que hagamos algo todos y desafortunadamente las autoridades en muchas ocasiones solo le dan un tinte político a los programas ambientales y no lo toman con la seriedad que se requiere, que para mí debería ser un tema de máxima prioridad, el problema ambiental. Javier. Yo, maestro Alejandro Ruiz Guzmán, quisiera preguntarle, bueno, dos temas. En especial, usted con su experiencia ambientalista y con este tema que involucra a todos y que también hay que ir concientizando a las nuevas generaciones de la importancia que tiene el tema ambiental y los efectos que nos está dejando. Ver ya esas culebronas que no se miraban en Tuzla, ya las vimos y pensábamos que era un tema de San Cristóbal por lo mismo que han desforestado. Es necesario, desde su experiencia, meter ya en la currícula educativa el tema ambiental como un tema serio que tiene que ver con vida y muerte y sobrevivencia. Y la otra, y bueno, que también nos lleva a enfermedades. Y la otra, desde su experiencia, ¿cómo ve el programa Sembrando Vida del gobierno federal de esta cuarta transformación? Esas serían mis dos preguntas. Sí, te contesto esta segunda. Mira, el programa Sembrando Vida, yo lo veo como una buena intención, ¿sí? Como un buen programa. Desafortunadamente, aquí en la región de los Altos no aplica todavía el programa, pero yo creo que, de hecho, una de los eslogan de las campañas que realizamos nosotros desde hace varios años, creo que tendrá unos 3, 4 años, le pusimos nuestro eslogan, fue precisamente, ¿sí? Y puedo decir que me lo plagiaron, les voy a decir. Pero no, derechos de autor hay que pedir. Es coincidencia, ¿verdad? Pero fíjate que tiene una buena intención este programa. El asunto es que se aplique bien, ¿sí? Que gente que coordine estas acciones en cada una de las regiones, gente que conozca la región y que conozca el modo de vida de las personas, a qué se dedican, cómo manejan el campo, porque no puede ser de una manera, el formato de una manera universal, porque hasta inclusive con los programas de la CONAFOR no pueden aplicar de manera general, universal, porque cada estado, cada región tiene sus propias características. Y en el caso de Sembrando Vida aquí en la región de los Altos, cuando aplique, debe tomarse muy bien en cuenta las características de la región,
vengan cultivos, los árboles que se vayan a plantar, que sean propios de aquí de la región. En el caso, nosotros siempre hemos impulsado desde el Comité de Cuenca de hace muchos años que sea las campañas de reforestación, incluso pedimos apoyo con gente que producen frutales, ¿sí? Que sean una parte forestal y una parte de frutales. ¿Por qué? Porque los frutales efectivamente, eso le va a dar una oportunidad al campesino de obtener un recurso cuando estos frutos empiecen a dar, ¿sí? Y eso le baja, cuando ya te empiezan a dar frutos, llámese manzanas, ciruelas, peras, lo que sea, aguacate, ya tienes un ingreso y eso le va a quitar presión al bosque, porque muchos campesinos talan los árboles, talan 2, 3 árboles para vender un poco de madera y tener recursos para ir a comprar el maíz, el frijol, ¿sí? Por la pobreza también lo hacen, aunque hay gente que de manera irresponsable ahora se dedica, es un negocio redondo, de destruir los bosques, incluso se talan los bosques que ni siquiera es de ellos, pues, y se dedican a traficar con la madera de manera ilegal. Eso debe detenerse, obvio, pero ya son las autoridades competentes. Pero regresando al Sembrando Vida, te digo, eso sí tiene buena intención en el programa, pero otro aspecto que deben cuidar es que no vaya a ocurrir lo que pasó en la zona selva, en partes de Veracruz, en Michoacán, que porque les iban a dar el programa Sembrando Vida, fueron a talar los bosques para que recibieran los árboles de aguacate, de limón persa y de otras especies. No se trata de que destruyamos para que vayamos no, se trata de recuperar, yo desde mi punto de vista, recuperar los predios que ya fueron talados, ¿sí? Los predios que fueron talados y que también perdieron su vocación forestal también de producir frutales. Bueno, reconvertir esta vocación. Y obviamente, en el caso de los árboles maderables, estoy totalmente de acuerdo, pero que vaya acompañado de programas de aprovechamiento, ¿sí? Porque si no va a suceder lo mismo, apenas empiezan a crecer los árboles, los tiran. Que haya programa de aprovechamiento forestal bien planeado por las autoridades, por la CONAFOR en este caso, con la asesoría de la CONAFOR. Hay experiencias muy exitosas, incluso en Chiapas, en Coapilla, hay un programa exitoso de aprovechamiento forestal que los campesinos esa Coapilla, la gente que se dedica a eso, se beneficia enormemente. Entonces, ese tipo de programas deben replicarlos dentro de Sembrando Vida. ¿Y cuál era Maestro, pero se siguen viendo camiones saliendo de ahí por Ocosingo, Altamirano, hacia los Altos de San Cristóbal, cargados con madera, troncos inmensos, los camiones llevan toneladas de madera. Es increíble, es increíble. Aquí lo que hace falta es la aplicación de la ley. Ojalá que dentro del programa de combate de la corrupción del presidente, pues también llegue también al tráfico de madera que se hace de manera descarada a la vista de los federales de camino. Los cuerpos pasan a un lado de los retenes que están allí en las carreteras y no pasa nada. Es increíble y como decíamos, estamos pagando las consecuencias. La primera pregunta, ¿cuál era? Sí, ¿cómo ve? Ya debe ser en la currícula educativa ya meter temas ambientales. Sí, mira, yo recuerdo cuando chamacos éramos en la primaria, había la clase de ciencias naturales. Sí. Y la clase, yo allí fue que empecé a sembrar árboles cuando estaba en la primaria, ¿sí? Allí que invitaban a las acciones de ir a sembrar árboles. Yo recuerdo, veo algunos árboles que están en el Cerrito de Guadalupe, aquí en San Cristóbal, que allí está la casa de mis papás, allí vivía. Y de niño nosotros sembramos esos árboles, sembramos los árboles en 1973-74 en el Cerro de San Cristóbal, que después de la inundación, de la última inundación de San Cristóbal, que fue en septiembre de 1973, viene Echeverría, subieron al Cerro de San Cristóbal y ese Cerro de San Cristóbal era pelón, ¿sí?
Entonces, a raíz de esa inundación, se instrumentó la campaña de reforestación para el siguiente año y allí nos llevaban como alumnos a sembrar árboles. Nos ponían a hacer, en la escuela, nos enseñaban a hacer los jardines, ¿sí? A hacer hortalizas en la escuela y todo eso se perdió. El año pasado, en la administración pasada o antepasada, si se acuerdan, hubo una materia que fue implementada por el gobierno del estado, pero que solo nada más fue de membrete, pues. Aquí, y yo ayer platicaba con un funcionario de la UNACH, aquí en San Cristóbal, y me decía, es que queremos que una plática, un taller, mira, lo que debe, el taller, solo taller como tal, no sirve. Para estas cuestiones tienen que ser teórico-prácticos, para que los niños, de verdad, los niños, los jóvenes, los adultos que son ya de carrera profesional, lo aprendan a hacer en el terreno, porque si es solo teórico, pues no le ponen atención o no le entienden, pero si los llevamos a un taller teórico práctico de cómo sembrar, cómo se producen los árboles, cómo se siembran los árboles, cómo hacer una hortaliza en casa, todo eso se puede hacer, pero sí debe ser obligatoria una materia de tipo ambiental. Estamos, como decía, debe ser de máxima prioridad el tema ambiental de San Cristóbal. Y a mí me ha tocado trabajar con muchos niños, muchos miles de niños, con otro programa que hace algún tiempo tuve aquí en San Cristóbal durante 10 años que se llamó Campaña Integral de Limpieza. ¿Sí? Entonces salíamos con todas las escuelas, habitantes de colonias enteras, a hacer las labores de limpieza. ¿Sí? En la ciudad, pero trabajábamos mucho desde preescolar. En preescolar era más simbólico lo que hacíamos, pero porque desde allí debemos empezarles a sembrar esa semilla de la cultura ambiental. Muy bien. Muy bien, Alejandro, para ir puntualizando, ¿cuáles son los focos rojos tanto en San Cristóbal como en estos municipios que nos señalabas? La problemática está centrada en tratar de vestir esa desnudez en los cerros, en los árboles. La contaminación del agua potable también sabemos que está muy complicada ahí en la zona de estos afluentes naturales que hay ahí, 7 en San Cristóbal. El uso de agroquímicos y la tala de árboles. Se ha conjuntado una serie de factores muy delicados ahí ambientales, Alejandro. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Sí, mira, te voy a hablar de San Cristóbal primeramente. Primeramente, en San Cristóbal el tema es muy serio, ¿sí? El tema es muy serio. Tenemos el problema de la deforestación, incluso de las reservas. Las reservas más destruidas en este momento es la reserva Gertrudis Duve y la reserva Pelizzi, aquí al oriente de la ciudad, ¿sí? Pero esas reservas, la reserva Pelizzi fue invadida, ¿sí? Fue invadida, lo invadieron 53 personas, 53 familias, y ahora hay alrededor de unas 1000 familias ya instaladas, pues han destruido totalmente el bosque y que representaba un pulmón muy importante, pero además está en una zona muy agreste, que tiene mucha inestabilidad del suelo y que las fuertes lluvias incluso ya sufrieron ellos una culebra o tornado, como lo llamamos, allí en ese asentamiento irregular. Entonces, pero siguen talando los bosques y no hay autoridad. Hay algunos, como hay un grupo, el barrio de Cali, que ha estado luchando mucho, mucho, pero hasta el momento no tienen respuesta de las autoridades. Aquí yo creo que pasa únicamente por la aplicación de la ley, ¿sí? Porque si no se aplica la ley, pues esto no va a terminar. Está la destrucción de los humedales, el relleno de humedales, que es muy importante porque el relleno de humedales está poniendo en riesgo, ¿sí? A una gran cantidad de habitantes de la ciudad que viven en zonas bajas, porque cada que llueve con mucha intensidad, esas zonas se inundan, ¿sí? Entonces, y eso, el relleno de humedales no han respetado el decreto, ¿sí? Los decretos del 2008 que los impulsamos desde el Comité de Cuenca, el Consejo Ciudadano, muchos grupos hicimos un colectivo, formamos y se logró esos decretos, pero desgraciadamente tienen algunas lagunas legales, algunos vacíos
legales que lo han aprovechado los propietarios y han seguido vendiendo, aunque la ley ambiental de desarrollo urbano también marca la carta urbana que aunque sean propietarios, como son zonas de amortiguamiento, no pueden ser vendidas, no se puede construir en esas áreas, ¿sí? Pero porque los humedales son los que controlan los microclimas, regulan las inundaciones, ¿sí? Además que representan un paisaje escénico muy importante, son el hábitat de una gran infinidad de aves migratorias, ¿sí? Como los patos canadienses, y tenemos al pez popoyote, que es endémico aquí en San Cristóbal, que está en peligro de extinción precisamente por el relleno de los humedales. Y la contaminación de los afluentes, como dices, el principal, el río más contaminado aquí en San Cristóbal es el río Amarillo, pero también viene ya la contaminación porque hay muchos asentamientos en zonas derivados de las invasiones, en zonas altas que no cuentan con servicios, defecan al aire libre, y esto, ahorita en temporada de lluvias, vienen los escurrimientos a gran velocidad con la erosión y va a parar a los ríos, a los mantos freáticos, a los cuerpos de agua que surten de agua a San Cristóbal. Quiero decirte que la mayoría de los manantiales en San Cristóbal, que son 7, como decías, porque antes eran 21 manantiales, ahora únicamente nos quedan 7. Y de esos 7, en época de estiaje, estuvieron trabajando únicamente al 30%, ¿sí? A causa del estiaje, la escasez de agua es fuerte en San Cristóbal, pero si a eso le sumamos que los 7 están contaminados con heces fecales. Y a nivel regional también, pues se va sumando esta contaminación porque hay, por ejemplo, el arroyo, baja un arroyo que se llama Arroyo Chamula, que viene desde el municipio de Chamula, ¿sí? Allí construyeron una planta de tratamiento que no funcionó, pero que también las aguas que se derivan de allí vienen contaminadas, bajan sobre este arroyo Chamula y contaminan todo lo que viene haciendo este mismo arroyo que atraviesa la ciudad de San Cristóbal. Así es que la contaminación en los cuerpos de agua, en los ríos, es tremenda. Ha habido un proyecto para los colectores marginales de aguas residuales, pero que ha quedado tirado esta obra, también producto de la corrupción, porque hay ingenieros que cobraron 2 veces la obra y no la terminaron. Muy bien, vamos a ir cerrando, ya tenemos 8 minutos, Alejandro, te agradecemos muchísimo esta entrevista, pero todavía es posible recuperar lo perdido, trabajando arduamente con ustedes como activistas y que la gente se preocupe y sobre todo la implicación de las autoridades competentes. ¿Es posible todavía, Alejandro, para ir cerrando? Sí, es posible. Aquí se requiere, yo siempre he insistido que se requiere dejar a un lado, hay muchos egos, hay muchas envidias, ¿sí? Hay muchos enconos, hay muchas cosas, y muchos intereses de por medio, mezquinos. Hay que dejar a un lado a todo eso, y yo siempre he dicho que entre grupos, organizaciones, autoridades, hay diferencias, pero privilegiamos el interés común, ¿sí? Debemos privilegiar el interés común. ¿Cuál es el interés común? Pues tener un ambiente sano, tener agua de calidad en cantidad, tener buenos bosques sanos, los ríos saneados. Entonces, sí se puede, y que dejemos de grillas, que lo que se regiones, ¿sí? Que dejemos de que atravesarle al pie una organización al gobierno, y el gobierno que asuma su responsabilidad con seriedad, que no utilice el problema de las invasiones, de los humedales, con intereses políticos a cambio de obtener votos, se hacen de la vista gorda, autorizan. La administración pasada tenemos entendido que autorizó una infinidad de cambios de usos del suelo en áreas que no debió haber ocurrido. Entonces se requiere trabajo. Sí, todavía se puede, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo, dejemos a un lado nuestras diferencias y trabajemos por el futuro de las próximas generaciones. Perfecto, estimado Alejandro, pues qué gusto escucharte, Alejandro Ruiz Guzmán, y por favor nos permites en otro momento seguir platicando de otros temas ahí que se vayan trabajando tú como ambientalista y la gente que vaya participando. Por último,
señalaré algunos comentarios que hicieron aquí nuestros seguidores de Ultimátum. ¿Qué pasa con San Cristóbal, pueblo mágico de México? La presidenta municipal no ha hecho nada. Los desafíos ambientales es ayuda de todos. Por aquí la presidenta no ha hecho nada. También críticas hacia la alcaldía, Alejandro, que en otro momento lo vamos a abordar más, porque obviamente tiene vela en el entierro también la alcaldía con responsabilidades. Sí, mira, yo siempre he dicho que es tan mágico el pueblo de San Cristóbal que a diario falta un pedazo de bosque, diario falta un pedazo de humedal, diario falta una casa colonial antigua que ya la derribaron de la noche a la mañana. Es tan mágica la ciudad que diario le falta algo, ¿eh? Entonces, pero sí, mucha responsabilidad de los ayuntamientos. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, Alejandro. Nos vamos y en otro momento te seguiremos buscando, Alejandro. Mucho gusto. Gracias por recibirnos. Mucho gusto de vernos. Y Javier, gusto de saludarte. Un abrazo. Igualmente, maestro. Igualmente. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a público. Hasta pronto, Alejandro. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta mañana. Buen provecho.